Hola, muy buenas a todo el mundo. Vamos a comenzar esta ponencia acerca del hombro doloroso. Más específicamente, vamos a hablar de la tendinopatía del manguito rotador. Bien, el hombro doloroso es una patología que afecta al 16-30% de los adultos, aumentando su incidencia con la edad, actividades físicas y profesionales y en pacientes con historia diabética. Hay una mayor prevalencia en mujeres y es el tercer motivo de consulta en atención primaria. Para el médico de familia su diagnóstico es un reto porque ha de distinguir las causas intrínsecas de otras patologías extrínsecas del hombro. Es una patología con alta cronicidad. El 50% de los pacientes al año de iniciado el cuadro aún sus síntomas permanecen, por lo que la relación con otros síntomas, en este caso depresivos, como ansiedad, incapacidad, es muy importante, por lo que como sanitarios debemos realizar un abordaje multidisciplinar enfocado a una atención más humana, una atención más empática y un carácter mucho más educacional cuando tengamos de frente al paciente con una patología. Las causas del dolor de hombro. Bueno, aquí os he puesto las más importantes. La tendinopatía del manguito rotador es la más frecuente, afectando a pacientes de más de 40 años, con un dolor a la elevación del hombro, una artrosis acromioclavicular, donde puede haber una historia de traumatismo, capsulitis adhesiva, donde es muy importante la historia del paciente, puesto que es muy frecuente encontrar diabetes en la historia clínica del paciente, artrosis glenumeral, esto es en pacientes ya de mayores de 50 años, donde hay un dolor progresivo con una crepitación en la articulación. Estas dos últimas las dejamos más para pacientes más jóvenes, más deportistas, más activos en su vida laboral, profesional, incluso social. Bueno, el recuerdo anatómico, como ya sabemos, tenemos la parte anterior y posterior del hombro, donde se encuentra el músculo supraespinoso, subescapular en la parte anterior, músculo redondo menor, infraespinoso por la parte posterior, con la localización más frecuente de las lesiones de las que estamos hablando. Es muy importante conocer el síndrome subacromial. Como habíamos dicho, estos 4 grupos musculares estabilizan de manera dinámica la articulación del hombro, pero es muy importante la protección que tienen estos tendones de la flexión y fricción del acromio, gracias a la bursa subacromial que tenemos, esa bolsita de grasa que actúa como un cojín. Vale, NIR en 1972 definió el atrapamiento subacromial como impeachment, que es la relación de síntomas y signos que resultan de esa compresión del manguito entre el toquíter y el ligamento coracoacromial, que nos da una clínica de dolor nocturno, un arco doloroso en 60 a 120 grados por encima del hombro, debilidad muscular. Se dan deportes de lanzamiento, deportes de raqueta, natación y esos gestos repetitivos de la vida diaria que hemos hablado, ¿no? Bien, muy importante diferenciar el síndrome subacromial primario y secundario. En el primario hablamos de un problema estructural, afecta a pacientes de más de 40 años, con un dolor en la parte anterior del hombro y superolateral, la dificultad para elevar el brazo y pueden presentar una historia de artritis asociada. En el síndrome secundario es un problema más funcional que afecta a pacientes jóvenes deportistas más activos, con un estrechamiento relativo de ese espacio, una inestabilidad articular escapulotorácica, desapareciendo esa función estabilizadora que lo que hace es que se eleve la cabeza del húmero y provoque ese pinzamiento a ese nivel. Bien, la tendinopatía del manguito, cuando ya hay una actividad repetitiva constante, hay una degeneración del tendón, provoca una rotura que evidentemente se deriva de esa atención primaria, atención especializada para una reparación artroscópica del manguito, que puede ser de varios tipos. Bueno, lo que más nos importa es la pérdida de esa función estabilizadora de esos grupos musculares con una subluxación posterior más artrosis, lo que conlleva que la rehabilitación se haga, pues, sea un poco más compleja porque se añaden otra serie de factores añadidas a esa reparación, que ya implican ya más grupos musculares y más estabilización de la musculatura adyacente. Estos desgarros del manguito junto a este síndrome subacromial es la causa más frecuente del dolor de hombro en atención primaria y de incapacidad posterior. Bueno, la reparación
a título así un poco informativo, esta reparación artroscópica donde la fijación es más débil, pues la velocidad de rehabilitación es mucho más lenta. Nosotros como fisioterapeutas debemos sobre todo fijarnos en los tiempos biológicos para respetar ese tiempo biológico de reparación. La exploración y diagnóstico. Bueno, las pruebas que todos conocemos del manguito rotador, el test de Joe, prueba de Pat, belly press test, maniobra de Neer para el impeachment, maniobra de Yoku, bueno, así un poco para nombrarlos. El diagnóstico diferencial lo tendremos en la ecografía y en la resonancia. La ecografía sí es verdad que es más barata, el paciente lo tolera mejor y es el primer abordaje de imagen que debemos utilizar para confirmar la patología. Siempre que encontramos dolor en el paciente nos va a indicar que hay una tendinopatía o rotura parcial. Cuando ya se añade una impotencia funcional con una falta de fuerza, ya nos hace pensar que hay una rotura completa con atrofia. Siempre que veamos la combinación de arco doloroso en la abducción de 60 a 120 con una rotación externa contra resistencia dolorosa, debemos sospechar de esta patología. Aspectos generales de la rehabilitación posterior. Bueno, lo más importante, donde debemos actuar primeramente es en el dolor, seguido de la movilidad y seguido de la estabilidad de la articulación del hombro, ¿vale? En la primera fase actuaremos de una manera pasiva. El paciente precozmente debe comenzar pasivamente a mover ese brazo, donde nosotros le ayudaremos. Sin abducción, sin mecanoterapia y trabajando directamente el tejido blando con las técnicas que ya conocemos, mediante EPI, ondas de choque. Una segunda fase donde actuaremos en la movilidad. Vamos ganando un poquito más de movilidad activa, que es un poco más lenta la recuperación, haciendo ejercicios en cadena cinética cerrada, una tonificación progresiva de la musculatura, desde isométricos hasta concéntricos, y una tercera fase donde ya actuaremos sobre la estabilidad de la articulación. Con un refuerzo muscular intenso aumentamos ese trabajo activo, esa reprogramación muscular y esa propiocepción de la misma articulación y la musculatura del hombro en su generalidad. La rotación externa es muy importante, es fundamental para restablecer la función del brazo con una flexión y aducción activa mediante las estabilizaciones rítmicas, dinámicas y ejercicios de fortalecimiento muscular. El tratamiento conservador, en este caso la fisioterapia, resuelve el 80% de los casos de esta patología. El abordaje multidisciplinar del que hemos hablado es muy importante para el éxito de una recuperación. Tanto los terapeutas ocupacionales, trabajando sobre el segmento afectado, buscando incrementar el nivel de independencia del paciente, trabajando en sus actividades de la vida diaria básicas, individuales y activas, como conducir el vehículo, actividades deportivas, la higiene mayor o menor. Eso conlleva una parte muy importante y esencial de la rehabilitación. Auxiliares de enfermería, acompañando al paciente a ese servicio de rehabilitación, ayudándole a desvestirse, quitarse el cabestrillo. La enfermería administrando ese tratamiento farmacológico local, orientación en medidas de alivio de dolor domiciliarios, orientación a los cuidadores del paciente, recogida de información sensible que pueda ser muy útil para la historia clínica y la atención psicológica, muy importante para la evidencia ampara la asociación entre la depresión y el dolor musculoesquelético crónico. Hay varios estudios relacionando esta sintomatología de hombro con síntomas depresivos. Para acabar, una frase que a mí me gusta mucho decir a mis pacientes y que yo trabajo mucho con ellos, que el paciente comprenda su patología es aliviar su dolor. ¿Cómo podemos hacer esto como profesionales sanitarios? Pues educación para el paciente, conocimientos y comprensión constituyen las bases del tratamiento terapéutico. Que el paciente conozca la naturaleza de su dolor crónico le reduce muchísimo esa amenaza asociada al dolor. ¿Por qué realizar actividades dolorosas si no entiendes por qué te duelen? El paciente necesita saber lo que le está pasando, saber cuándo le duele, por qué le duele, qué le ocurre. El objetivo que debemos saber todos los profesionales sanitarios es aprender a ejercer un control sobre el dolor que tiene el paciente. Con una buena y correcta anamnesis subjetiva podremos confirmar con una exploración buena para una estrategia eficaz para el paciente. El abordaje humano, empático de estos pacientes con dolor crónico es esencial y es vital
para una correcta rehabilitación, tanto psicosocial como musculoesquelética en este caso. Gracias.